¿Por qué Venezuela está siendo salvada? 33 razones pragmáticas. Apaga tus televisores. Si crees seriamente que los portaaviones estadounidenses se dirigen a las costas de Venezuela únicamente por la repentina preocupación de la Casa Blanca por los derechos humanos en Caracas, entonces tengo malas noticias para ti. Probablemente todavía creas en el desinterés de Santa Claus. Hoy dejaremos de lado la charla sobre libertad y democracia, estas pantallas para robar a plena luz del día. Analizaremos en detalle 33 razones cínicas y absolutamente materiales por las que la economía más poderosa del mundo necesitaba urgentemente rescatar a un país con una inflación del 1.000.000%. Prepárense, estamos abriendo este absceso geopolítico. Olerá a petróleo y su fe en la justicia del orden mundial finalmente puede colapsar. Pero la verdad es una medicina amarga, pero necesaria. Bloque 1. Codicia energética y oro negro. La primera razón, 303.000 millones de barriles, es determinismo de recursos. Venezuela ostenta oficialmente el campeonato mundial en cuanto a reservas probadas de hidrocarburos, concentradas principalmente en la faja petrolífera del Orinoco. Estos 303.000 millones de barriles no son solo un hecho geológico, sino una amenaza existencial para cualquier régimen que no esté listo para seguir sin cuestionamientos la estela de la política energética estadounidense. A modo de comparación, este es un volumen que excede las reservas combinadas de varios de los países más grandes de la OPEP. Washington considera tales reservas como un tesoro global, que debido a su importancia global no puede pertenecer a un Estado soberano con un vector de desarrollo antioccidental. Desde el punto de vista de la estrategia de seguridad nacional estadounidense, el control sobre estos recursos del subsuelo debería ser realizado por operadores transparentes para Occidente, como Chevron, Total o Shell. Maduro utiliza el petróleo como herramienta de chantaje político y financiamiento de alianzas alternativas, lo que a los ojos de la Casa Blanca es una mala gestión criminal. El cambio de régimen aquí no es una cuestión de democracia, sino del regreso físico de la gasolinera más grande del planeta bajo el control de gerentes occidentales confiables. La segunda razón es la inanición tecnológica y la arquitectura de las refinerías estadounidenses. Existe una profunda idea errónea de que el petróleo de esquisto bituminoso estadounidense ha hecho a Estados Unidos completamente autónomo. De hecho, el sistema energético de los Estados Unidos es un híbrido tecnológico complejo. El petróleo de esquisto bituminoso, WTI, es ultraligero y bajo en azufre, mientras que las refinerías gigantes en la costa del Golfo, en Texas y Luisiana, se construyeron en los años 80 y 90 específicamente para petróleo pesado, viscoso y sulfuroso de Venezuela de la variedad Merey. Convertir estas plantas en petróleo de esquisto puro requerirá cientos de miles de millones de dólares en inversión y décadas de tiempo de inactividad. Por lo tanto, la economía estadounidense está experimentando un colapso tecnológico. Necesitan vitalmente que el lodo venezolano se mezcle con sus materias primas ligeras para obtener combustible diésel y gasolina de la calidad adecuada en la salida. Maduro cortó este flujo al obligar a los estadounidenses a comprar materias primas pesadas similares de competidores, incluidos Rusia, antes de que se impusieran las sanciones, e Irak. Recuperar el control de Venezuela es una forma de alimentar sus fábricas con materias primas ideales a un precio mínimo, restaurando las cadenas tecnológicas destruidas. La tercera razón es la operación para rescatar los activos de Citgo y la exclusión de la Federación Rusa de la administración. Citgo Petroleum Corporation es la joya de la corona de Venezuela en los Estados Unidos. Posee 3 grandes refinerías y una red de más de 5.000 estaciones de servicio. Cuando el régimen de Maduro se encontró en aislamiento financiero, utilizó el 50% de las acciones de Citgo como garantía para obtener un préstamo de la empresa rusa Rosneft por un monto de $1.500 millones. Para el establishment estadounidense, esto creó una situación impensable. En caso de un incumplimiento formal por parte de Venezuela, una empresa estatal rusa obtendría la propiedad legal de la infraestructura energética crítica dentro de los Estados Unidos. Esto es visto como una amenaza directa a la seguridad nacional.
El derrocamiento de Maduro y el establecimiento de un gobierno proamericano legítimo hace posible reconocer legalmente nulas y sin efecto las obligaciones de deuda con Rusia, revocar los derechos colaterales de Rosneft y dejar a Citgo en propiedad estadounidense sin pagar un centavo a Moscú. Esta es una expropiación clásica disfrazada de conveniencia política. La cuarta razón, una palanca para un colapso controlado de los precios mundiales. El petróleo no es solo una mercancía, sino también la principal arma geopolítica del siglo XXI. Estados Unidos está interesado en Venezuela como un grifo que se puede abrir en cualquier momento. La producción actual en el país se encuentra en un mínimo histórico debido a las sanciones y al desgaste de los equipos. Sin embargo, los expertos estiman que con la llegada de la tecnología y la inversión occidentales, Venezuela podrá aumentar la producción de los cientos de miles actuales a 5 o 6 millones de barriles diarios en unos pocos años. Una inyección tan grande de petróleo en el mercado mundial conducirá inevitablemente a un colapso de precios. Washington planea usar esta palanca para estrangular finalmente las economías de países antagónicos como Rusia e Irán. Si un barril cuesta $40, los presupuestos de estos países no podrán soportar la carga, lo que provocará protestas internas y un cambio de régimen que ya existe. Venezuela en este juego es solo una herramienta, un peso masivo que Estados Unidos quiere arrojar a la balanza para romper la espalda de los oponentes dependientes del petróleo en todo el mundo. La quinta razón es el concepto de Fortaleza América y la soberanía energética del hemisferio. La doctrina del completo aislamiento energético del hemisferio occidental ha madurado en las profundidades de los centros analíticos de Washington. El objetivo es crear un clúster cerrado y autosuficiente. Canadá, arenas, Estados Unidos, esquisto bituminoso, México y Venezuela, petróleo pesado. Si estos 4 países trabajan juntos bajo el control político de los Estados Unidos, la necesidad de importaciones de energía del hemisferio oriental desaparecerá por completo. Esto le dará a los Estados Unidos un tremendo margen de maniobra. Ya no necesitarán mantener la quinta flota en el Golfo Pérsico, negociar con los príncipes saudíes o monitorear la seguridad del estrecho de Hormuz. Venezuela es el castillo a las puertas de esta fortaleza energética. Sin él, la arquitectura del dominio estadounidense en el Nuevo Mundo sigue siendo permeable. Estados Unidos busca convertir Estados Unidos en una isla inexpugnable a la que no le importan las guerras y las crisis en Eurasia, ya que todos los recursos para la vida y la guerra estarán bajo su control directo en su propio continente. Bloque 2. Pulpo chino en el patio trasero. La sexta razón. La eliminación del sistema de vigilancia digital chino. La corporación china ZTE ayudó al gobierno de Maduro a implementar el sistema Carnet de la Patria, Mapa de la Patria. Esto no es solo una tarjeta de identificación, sino una herramienta de ingeniería social altamente sofisticada, integrada con bases de datos sobre compras, registros médicos y activismo político. Los alimentos y medicamentos subsidiados se distribuyen a través de esta tarjeta, lo que le permite al régimen literalmente matar de hambre a áreas enteras que no muestran lealtad. Estados Unidos ve esto como un gulag digital y, lo que es más importante, un trampolín para las tecnologías chinas de Big Data. A través de servidores venezolanos, China accede a enormes cantidades de información biométrica y social de latinoamericanos, perfeccionando algoritmos de control que pueden usarse mañana en contra de los intereses de Estados Unidos. La destrucción del régimen de Maduro es el desmantelamiento físico de esta red digital. La Casa Blanca quiere arrancar los microchips chinos del sistema gubernamental de Venezuela para evitar la creación de una China digital a 2 pasos de sus fronteras. La séptima razón es el estrangulamiento económico de China y la cancelación de la deuda. Durante los últimos 15 años, China ha otorgado préstamos a Venezuela por un total de más de $60.000 millones. Este dinero se emitió de acuerdo con el esquema de préstamos a cambio de petróleo. De hecho, Beijing ha sentado las bases de su presencia a largo plazo en la región, proporcionando recursos a su economía durante las próximas décadas. La estrategia estadounidense es delicada.
Apoyan a la oposición, que ya ha afirmado que todos los contratos firmados por Maduro con China después de una fecha determinada son ilegales y no serán reconocidos por el nuevo gobierno. Esto significa que China simplemente perderá sus 60.000 millones. Para Beijing, esta será la mayor derrota financiera en la historia de su expansión en el extranjero. Estados Unidos busca sentar un precedente que muestre a todos los países en desarrollo que invertir en regímenes que no le gustan a Washington es dinero desperdiciado que nadie devolverá. La octava razón es la eliminación de las instalaciones de inteligencia electrónica en China. Las instalaciones que oficialmente se denominan estaciones de control terrestre para satélites de comunicaciones se encuentran en el estado Guárico y en la base Manuel Ríos. Sin embargo, según el Pentágono, estas estaciones están tripuladas por personal militar chino y equipadas con equipos de interceptación electrónica, SIGINT. Debido a la ubicación geográfica de Venezuela, los oídos de Beijing le permiten escanear las ondas aéreas en todo el Caribe, rastrear los movimientos de los submarinos estadounidenses e interceptar datos de Estados Unidos satélites. Esta es una amenaza crítica para el secreto de las comunicaciones militares. La demolición de estas instalaciones con el pretexto de restaurar la soberanía es una de las prioridades de Estados Unidos. Washington no tolerará la presencia de un ojo electrónico chino que ve todo lo que sucede en el dormitorio y el centro de comando del tío Sam. La novena razón es el bloqueo del proyecto One Belt, One Road en América Latina. China consideraba a Venezuela como un nodo clave de su proyecto global Un Muro, Una Ruta, en el hemisferio occidental. Se planeó construir puertos de aguas profundas, ferrocarriles y redes de telecomunicaciones que vincularían los recursos sudamericanos directamente a Shanghái. Para los Estados Unidos, América Latina es un área exclusiva de interés según la doctrina Monroe. Permitir que la infraestructura logística china aparezca aquí significa admitir la derrota en su propia región. Estados Unidos está actuando de manera preventiva. Quieren bloquear físicamente cualquier intento de Beijing de construir centros aquí a través de los cuales los productos y la ideología chinos ingresarán al continente. El golpe de Estado en Venezuela es la construcción de un muro invisible que separa al dragón chino de los ricos recursos de Sudamérica. La décima razón. Control sobre materias primas estratégicas, coltán y torio. La región venezolana del arco minero del Orinoco esconde riquezas que son más importantes que el oro en el siglo XXI. Contiene algunas de las reservas más grandes del mundo de coltán, una mezcla de columbita y tantalio, y torio. El coltán es un componente crítico para la producción de condensadores en teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y productos electrónicos militares. El torio es considerado como el combustible del futuro para reactores nucleares de nueva generación, más seguro y eficiente que los de uranio. China controla actualmente más del 80% del mercado mundial de metales de tierras raras. Si Estados Unidos permite que China se establezca en los campos venezolanos, Beijing tendrá el monopolio absoluto de las tecnologías del futuro. Estados Unidos busca tomar el control de estas minas para proporcionar a su industria de defensa y Silicon Valley una fuente independiente de materias primas, sin las cuales cualquier ejército de alta tecnología se convertirá en un montón de hierro inútil. Bloque 3. La expulsión del oso ruso. La 11ª razón. La destrucción del techo ruso y la desacralización de la ayuda militar. Durante mucho tiempo, Moscú ha estado construyendo la imagen de un actor global capaz de garantizar la supervivencia de cualquier régimen que esté listo para la lealtad. El ejemplo de Siria se ha convertido en clave aquí. Venezuela es el principal puesto avanzado del Kremlin en el hemisferio occidental. El derrocamiento de Maduro debería ser una lección para todo el mundo. El techo ruso no funciona donde Estados Unidos decide actuar en serio. Washington está tratando de demostrar que el apoyo de Moscú es una ilusión de seguridad que se desmorona en el primer encuentro con el poder real. Este es un objetivo estratégico para socavar la confianza en Rusia como aliado militar y político. Si Maduro cae, todos los líderes de África u Oriente Medio pensarán 3 veces si apostar por el Kremlin, que no ha logrado proteger a su socio clave en el Caribe. La 12ª razón.
la liquidación de los activos de Rosneft y la eliminación física de un competidor. La empresa rusa Rosneft ha invertido no solo millones, sino miles de millones de dólares en Venezuela. Estos no son solo préstamos, sino también infraestructura física real, acciones en empresas mineras, plataformas de perforación, centros logísticos. Un cambio de régimen a uno proamericano significa un ataque legal inmediato a estos activos. El nuevo gobierno, reconocido por Washington, declarará todos los contratos con Rusia tratos corruptos de la dictadura. Esto permitirá a Estados Unidos transferir depósitos equipados y listos para usar a corporaciones estadounidenses, Chevron, Exxon, sin gastar un centavo en exploración. De hecho, este es un plan para expropiar las inversiones rusas a favor de las empresas estadounidenses bajo el lema de devolver el tesoro nacional. La 13ª razón. El espectro de la crisis del Caribe y el Tu-160. La aparición de bombarderos estratégicos rusos Tu-160 o Cisnes Blancos en el aeródromo de Maiquetí provocó un sudor frío en el Pentágono. La posibilidad de basar la aviación y la flota rusas de largo alcance en el vientre blando de los Estados Unidos es una amenaza existencial. Estados Unidos no puede permitir la creación de una base militar rusa en toda regla en Venezuela, que pueda albergar submarinos nucleares o desplegar sistemas de misiles. El derrocamiento de Maduro es una limpieza preventiva de la cabeza de puente. Washington quiere cerrar permanentemente el tema de la presencia militar de Rusia en la región, convirtiendo a Venezuela de un potencial sitio de misiles para Moscú en un amortiguador obediente para la seguridad de los Estados Unidos. La 14ª razón. El intercambio geopolítico en el gran juego. En las oficinas secretas del Departamento de Estado, Venezuela es vista como una moneda de cambio ideal. Estados Unidos puede ofrecer a Moscú el acuerdo del siglo, aliviar la presión sobre Ucrania o aliviar las sanciones a cambio de la retirada completa de Rusia de Venezuela. Para Washington, Caracas es ahora más importante que muchos temas en Europa del Este, ya que es una cuestión de control sobre su propio continente. Maduro es una pieza en el tablero de ajedrez que la Casa Blanca está dispuesta a comerse o intercambiar para estabilizar otros frentes de la confrontación global. Esta es la diplomacia cínica de las zonas de influencia, donde no se tienen en cuenta en absoluto los intereses del pueblo venezolano. Bloque 4. Tiburones financieros y viejos rencores. La 15ª razón. 60.000 millones de bonos y un festín de buitres. La deuda nacional venezolana se ha convertido en un instrumento de especulación colosal. Los grandes fondos de cobertura de Wall Street han comprado los bonos en mora del país por casi nada, literalmente por el 10-15% de su valor nominal. Pero estos valores se dispararán instantáneamente al 100% tan pronto como cambie el gobierno en Caracas y se levanten las sanciones. Esto significa una ganancia neta del 500 a 800% para las élites financieras estadounidenses. Para que este escenario se materialice, Maduro debe irse. Los cabilderos de estos fondos en el Congreso se encuentran entre los partidarios más ardientes de la democratización de Venezuela, porque detrás de este eslogan se encuentra el mayor trato interno en la historia para convertir valores basura en lingotes de oro. La 16ª razón. Oro en Londres. Pago del banquete a expensas de la víctima. Gran Bretaña ha congelado más de 30 toneladas de oro venezolano en el Banco de Inglaterra. La razón oficial es dudas sobre la legitimidad de Maduro. De hecho, este es un mecanismo clásico de retención de garantías. Tan pronto como el secuaz de Occidente llegue al poder, el oro se descongelará, pero Venezuela no lo verá.
Este dinero se utilizará para pagar deudas con bancos occidentales, comprar equipo estadounidense y pagar los servicios de consultoría de empresas occidentales para restaurar la economía. Este es el robo perfecto. El golpe y la posterior restauración del país se pagan con dinero robado al mismo país con el pretexto de proteger la democracia. La 17ª razón. La venganza de las corporaciones. ExxonMobil y la venganza histórica. Para los gigantes petroleros estadounidenses, Venezuela es una cuestión de resentimiento personal y enormes pérdidas. Hugo Chávez una vez nacionalizó severamente los activos de ExxonMobil y ConocoPhillips, echándolos por la puerta. Estas empresas han estado librando guerras legales durante décadas y esperando el momento de la venganza. El cambio de régimen les permitirá no solo regresar, sino también exigir una enorme compensación del presupuesto venezolano por la pérdida de ganancias desde 2007. Las corporaciones están regresando no como partidos, sino como triunfantes, listas para tomar todo desde pozos hasta oleoductos a expensas de viejas deudas y propiedades nacionalizadas. Bloque 5. Drogas, terror y migración. La 18ª razón. El cartel de los soles y la legalización de la intervención. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los principales líderes de Venezuela de convertir al país en un centro logístico global para el tráfico de cocaína. Crear una imagen de un narcoestado es un movimiento político ingenioso. Esto permite a Washington trasladar el conflicto del plano político al criminal. Ahora cualquier operación militar puede llamarse una redada policial para capturar criminales peligrosos. Estados Unidos utiliza la lucha antidrogas como una llave universal que abre las puertas de cualquier soberanía, justificando la presencia de su armada y fuerzas especiales por la necesidad de proteger a los adolescentes estadounidenses de cocaína latinoamericana. La 19ª razón. Vínculos con Hezbollah y la lucha contra la influencia iraní. Venezuela bajo Maduro se ha convertido en una puerta trasera para la influencia iraní en América Latina. Las acusaciones sobre la presencia de campos de entrenamiento de Hezbollah en la selva y la emisión de pasaportes venezolanos a radicales permiten a Estados Unidos incluir a Venezuela en el contexto de la guerra contra el terrorismo. Para la Casa Blanca se trata de eliminar la red iraní de agentes en el continente. Al destituir a Maduro, Estados Unidos está destruyendo el puente logístico entre Teherán y Caracas, privando a Irán de la capacidad de realizar operaciones y lavar dinero en el hemisferio occidental. La 20ª razón. La amenaza de la anexión de Guyana y la protección de las inversiones. Los reclamos de Venezuela sobre la región del Esequibo en Guyana provocaron una fuerte reacción de Washington, no por amor a Guyana, sino porque las plataformas de perforación de ExxonMobil operan en alta mar en esta región. Si Maduro se anexiona este territorio, las inversiones estadounidenses terminarán en manos de un régimen hostil. Estados Unidos actúa como un garante de la paz, pero en realidad simplemente está protegiendo sus nuevas plataformas petroleras de las invasiones de Caracas. Sacar a Maduro es la forma más barata de resolver la disputa territorial y garantizar que el petróleo de Guyana fluya en la dirección correcta. La 21ª razón. El tsunami migratorio como detonante político. El éxodo de más de 7 millones de personas de Venezuela se ha convertido en un poderoso factor de presión sobre Estados Unidos y sus aliados, Colombia, Perú. La Casa Blanca ha calculado pragmáticamente que es más barato gastar de 2 a 3 mil millones en una operación de cambio de régimen que gastar decenas de miles de millones anuales en mantener refugiados, proteger las fronteras y combatir las consecuencias sociales de la crisis. La migración se usa como excusa humanitaria. Estamos invadiendo para que la gente deje de huir. De hecho, este es un intento de detener una explosión social en su propia región causada por las sanciones estadounidenses. Bloque 6. Gran política y ego personal. La 22ª razón. La doctrina Monroe 2.0 es la restauración de los derechos exclusivos.
Para el establishment político estadounidense, América Latina nunca ha sido un conjunto de estados soberanos, sino que siempre ha sido vista como un patio trasero. La doctrina Monroe, formulada ya en 1823, establece que cualquier interferencia de fuerzas externas en los asuntos del continente americano es una amenaza directa a la seguridad de los Estados Unidos. En las últimas décadas, la influencia de China, Rusia e Irán en Venezuela ha alcanzado una masa crítica, lo que ha anulado efectivamente esta doctrina. Derrocar a Maduro es un acto demostrativo de restauración de la jerarquía. Washington quiere mostrarle al mundo entero que la era de la multipolaridad está terminando en sus fronteras. Se trata de un retorno al imperialismo clásico, donde Estados Unidos es el único árbitro y amo en el hemisferio occidental, y la presencia de forasteros se castiga con la destrucción de sus aliados. La 23ª razón: los votos de los votantes de Florida son la cocina interna del golpe. La política exterior de los Estados Unidos a menudo es dictada por el mapa de los colegios electorales. El estado de Florida es un estado clave que a menudo determina el resultado de las elecciones presidenciales. Miami y sus alrededores albergan una poderosa diáspora de inmigrantes de Cuba y Venezuela que se oponen radicalmente a cualquier manifestación del socialismo. Para cualquier candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ya sea demócrata o republicano, prometer acabar con la tiranía en Caracas es una forma directa de ganar los votos de este electorado. Venezuela está siendo sacrificada a la lucha política interna estadounidense. Maduro debe irse simplemente para que un político en particular en Washington pueda ser reelegido a un segundo mandato, satisfaciendo las demandas de la influyente comunidad de Miami. La 24ª razón es el efecto de una pequeña guerra victoriosa en la calificación. En tiempos de estancamiento económico o escándalos internos en la Casa Blanca, no hay mejor manera de consolidar la nación que un espectacular espectáculo militar. Venezuela es un candidato ideal para una victoria rápida y limpia. A diferencia de Afganistán o Irak, aquí no hay fanatismo religioso, sino solo un ejército hambriento y un líder impopular. Hermosas tomas de infantes de marina estadounidenses distribuyendo ayuda humanitaria en Caracas bajo el resplandor de las cámaras de televisión pueden elevar instantáneamente la calificación del presidente de los Estados Unidos a los cielos. Esta es una estrategia política cínica, usar un país entero como telón de fondo para impulsar el espíritu patriótico de los contribuyentes estadounidenses. La 25ª razón: venganza personal y el prestigio de la superpotencia. En la gran política, los insultos personales significan mucho más de lo que comúnmente se cree. En sus discursos, Nicolás Maduro llamó repetidamente a los líderes estadounidenses vaqueros, bastardos imperialistas, y usó lenguaje obsceno contra la Casa Blanca. Para una superpotencia que afirma ser una hegemonía global, tal comportamiento del líder de un país del tercer mundo es un desafío inaceptable al prestigio. La humillación pública debe ser castigada, de lo contrario, otros líderes pueden seguir su ejemplo. La destitución de Maduro no es solo pragmatismo, sino también un acto de restaurar el rostro de la diplomacia estadounidense. Una lección objetiva de lo que le sucede a quienes confunden la libertad de expresión con la insolencia hacia el sheriff del mundo. Bloque 7. Amenazas ocultas. Y caos. La 26ª razón. Prevención de una catástrofe ecológica global. El estado ecológico de la producción petrolera en Venezuela es crítico. Debido a la falta de repuestos y personal calificado, las tuberías submarinas en el lago de Maracaibo se han convertido en un tamiz. Las gigantescas manchas de petróleo ya son visibles desde el espacio y están destruyendo el ecosistema del Caribe. Si no se detiene el proceso, el petróleo llegará a las costas de Florida e interrumpirá la temporada turística en los Estados Unidos. Washington ve esto como agresión ambiental. El cambio de régimen permite a Estados Unidos desinfectar a la fuerza la industria, abastecer a sus propias empresas de servicios, Halliburton, Baker Hughes, para reparar tuberías y salvar sus propias costas de la contaminación, de la que Caracas no puede responsabilizarse. La 27ª razón.
El escenario de Somalia a la mano y control de armas. El Pentágono teme seriamente un escenario de desintegración total de Venezuela. Si el régimen colapsa caóticamente, el país se convertirá en un enorme espacio gris, donde las pandillas, colectivos y las guerrillas colombianas compartirán el poder. El mayor temor de Estados Unidos es la proliferación de armas modernas, incluidos los sistemas portátiles de defensa aérea IGLA o Manpads de fabricación rusa, que pueden caer en manos de terroristas y usarse contra aviones civiles en cualquier parte del mundo. Un cambio controlado de poder a través de un golpe de Estado o intervención es una forma de tomar el control de los arsenales antes de que se disuelvan en la jungla y conviertan la región en una segunda Somalia. La 28ª razón. Salvar el petróleo de los diletantes y la auditoría tecnológica. El mercado petrolero mundial es un club de profesionales, y Estados Unidos cree que Maduro está arruinando los bienes comunes mundiales con su incompetencia. El nombramiento de generales militares a los puestos de altos directivos de PDVSA le llevó al hecho de que las formaciones petroleras más complejas se arruinaron por una explotación inadecuada. Desde el punto de vista de los tecnócratas occidentales, este es un crimen contra la energía global. Estados Unidos busca administrar por la fuerza los activos de Venezuela para ponerlos nuevamente en marcha por profesionales de Houston. Esta es la ideología del colonialismo de los recursos. Los recursos no pertenecen a quienes viven de ellos, sino a quienes saben cómo extraerlos de manera efectiva. Bloque 8. Trampas legales. La 29ª razón, una cabeza de $15 millones, es la criminalización de un líder. La acusación de narcoterrorismo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es una obra maestra legal. Esto traduce el estatus de Maduro, de opositor político, a criminal buscado al nivel de Pablo Escobar. Ahora, a los ojos de la ley estadounidense, cualquier operación especial para capturarlo en Venezuela no es agresión, sino ejecución de una orden de arresto. Esto libera las manos de los servicios especiales y les permite ignorar el derecho internacional, ya que no hay negociaciones con criminales. La recompensa designada también es un llamado directo a su séquito para que cometa traición. Estados Unidos está literalmente comprando la cabeza del presidente con dinero del presupuesto. Motivo 30. La reanimación del Pacto de Río por la legitimidad colectiva. Estados Unidos ha revivido hábilmente el Tratado Interamericano de Asistencia Mutua, Pacto de Río, que no se ha utilizado durante décadas. Esto permite a Washington afirmar que no es un agresor solitario. Ahora están actuando como líderes de una coalición de países latinoamericanos que han acordado que Venezuela es una amenaza para toda la región. Esto crea una pantalla legal. La intervención se presenta como una acción policial colectiva a petición de los vecinos. Esto priva a los opositores de Estados Unidos de la oportunidad de acusarlos de una violación directa de la Carta de la ONU, creando la ilusión de un consenso regional. Bloque 9. ¿Por qué ahora? La 31ª razón es la debilidad del ejército y la degradación de la capacidad de defensa. Un análisis de la inteligencia muestra que el ejército venezolano existe solo en el papel. Los soldados sufren desnutrición, los equipos viejos de 70, 80 no tienen repuestos y los sistemas de defensa aérea S-300 se han convertido en montones de hierro sin el mantenimiento adecuado por parte de especialistas rusos. Estados Unidos entiende que el riesgo de resistencia seria es mínimo. Se elige idealmente el momento cuando los desfiles pretenciosos en Caracas ya no puedan ocultar el hecho de la completa degradación de las Fuerzas Armadas. Este es un cálculo pragmático: atacar cuando el precio de la victoria es el más bajo y la resistencia es puramente simbólica. La 32ª razón, el caos global y la dispersión de la atención de los competidores.
En 2025-2026, el mundo se encuentra en un estado de turbulencia. Rusia se centra en los conflictos cerca de sus fronteras, China está preocupada por la crisis económica interna y Taiwán, y Oriente Medio se tambalea al borde de una gran guerra. Los actores globales simplemente no tienen los recursos y el deseo de encajar con Maduro con toda su fuerza. Estados Unidos está aprovechando esta ventana de oportunidad para resolver el problema con Maduro rápidamente, mientras que el resto tiene las manos atadas. Esta es una táctica de guerra relámpago en las sombras, cuando los competidores globales están demasiado ocupados para evitar que Washington restablezca el orden en su patio trasero. La 33ª razón es la inevitabilidad del final. El reloj marcaba las 12 y el pragmatismo dicta la transición del estrangulamiento a la cirugía. En pocas palabras, Venezuela estaba en una montaña de tesoros en el momento más inoportuno. Si hablan de libertad en las noticias, recuerda que realmente huele a petróleo y a mucho dinero. Teniendo en cuenta los acontecimientos actuales de principios de 2026, la operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro y establecer un control de transición, hay 3 escenarios más probables para un mayor desarrollo de la situación. El primer escenario: protectorado petrolero, control directo de los Estados Unidos. En este escenario, Washington implementa la estrategia anunciada a principios de 2000, establecer un control transitorio hasta que se celebren las elecciones. Política: nombramiento del gobierno provisional. De hecho, las decisiones clave se toman en la Casa Blanca. Economía: el levantamiento instantáneo de las sanciones y el regreso de los gigantes estadounidenses, la inyección de 80 a 100 mil millones de dólares en infraestructura. El resultado: rápida recuperación de la producción al nivel de 1.300.000 a 1.500.000 barriles diarios para el año 2027. El país se está convirtiendo en un apéndice estable de materias primas y se están cancelando las deudas con China y Rusia. El segundo escenario: Libia latinoamericana, caos prolongado. Esta opción es posible si las fuerzas leales al antiguo régimen y los grupos armados recurren a la guerra de guerrillas y al sabotaje de los campos petroleros. Política: una profunda división en las élites. El ejército no reconoce al gobierno de transición. Estados Unidos se ve obligado a involucrarse en una operación a largo plazo. Economía: los inversionistas tienen miedo de ingresar al país debido al sabotaje. La producción cae por debajo de los 500.000 debido a la destrucción de las instalaciones. El resultado: una nueva ola de refugiados que supera los 8 millones de personas. En lugar del premio de oro, Washington tiene una gran zona de inestabilidad justo al lado. Escenario 3. Chavismo pragmático sin Maduro. Es una opción de compromiso entre las élites de Venezuela y Estados Unidos mediada por líderes regionales. Política: transferencia de poder a figuras modeladas del viejo entorno que aceptan las condiciones de Occidente, expulsando a Rusia y China a cambio de seguridad personal. Economía: apertura gradual del mercado. El sector petrolero se está recuperando lentamente, ya que parte de la élite retiene el control sobre los flujos de sombra. El resultado: Venezuela permanece en la órbita de influencia de Estados Unidos, pero conserva elementos del antiguo aparato estatal. Esto evita una guerra mayor, pero hace que el proceso de modernización sea largo. El pronóstico final: el mundo verá un intento de transformación forzada del país. El éxito dependerá de si es posible comprar la lealtad de los generales más rápido que organizan la resistencia.